muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. ¿Alguien está listo? Todos danzando. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. ¡Arriba! ¡Grita! Ríos de vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Arriba. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Y Nueva York grita. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Todos, todos. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. ¿Listo? Un, dos, tres. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Grita. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Soltando. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Todos juntos. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Grita. El río de Dios. Buenas noches, iglesia. Dios les bendiga. Qué bueno que estemos nuevamente aquí conectados en nuestro culto de miércoles en la noche. Espero esté dispuesto para recibir la poderosa palabra que Dios tiene para hoy. Espero estén siguiendo las recomendaciones de cuidado que el gobierno ha puesto para protegernos de este virus que está azotando por todo el mundo. Allí donde usted está, póngase de pie un momento y vamos a orar para dar inicio a nuestro culto, a nuestro servicio virtual. Señor, gracias te damos, Señor, porque
Aún en este momento, Señor, en donde tenemos que estar aislados, en donde no nos podemos congregar, Dios de los cielos, podemos hacerlo de manera virtual, podemos hacerlo por medio de las herramientas, Señor, que el hombre ha creado gracias a la imaginación, gracias a esa destreza que tú le has dado, Señor, para crear cosas, para inventar, bendito Señor, todas estas maneras de comunicarnos, que nos permiten hoy en día, Señor, conectarnos, aprender de tu palabra, aprender de tus propósitos, de tus principios, bendito Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, que hoy nuestro corazón se disponga a recibir, a adorarte, a darte la gloria, bendito Señor, por todo lo que has hecho en nuestra vida, por las bendiciones, Dios Todopoderoso, bendito Rey. Te bendecimos, Señor, te alabamos, te glorificamos en el nombre de Jesús. Ahora, amén. Ahora vamos a adorar al Señor un momento y alabarlo con unas canciones, especialmente para nuestro Dios. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia,
estás aquí, tú estás aquí. Me deleito en ti, Jesús, y en tu presencia. Me deleito en ti, y en tu lado. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás. Hijo de Dios.
Bueno, y en esta noche también queremos recomendarles, queridos hermanos, que no perdamos ese hábito que ya tenemos de congregarnos. Recuerden que en este tiempo de confinamiento preventivo obligatorio, seguimos teniendo nuestros servicios habituales, en los horarios habituales, el domingo a las 9 de la mañana, tenemos el servicio de los miércoles a las 7 de la noche, tenemos el servicio que preparan los jóvenes a las 6 de la tarde los sábados, pero que es extendido para toda la iglesia. Y muy importante también que nuestros niños tampoco pierdan ese hábito, que también se congreguen nuestros niños después de que finaliza el culto de adultos, el domingo, sigue un servicio especial para niños. Entonces, no se trata muchas veces, hermano, de que simplemente digamos, ay, yo después veo el servicio, no, sino que ya tenemos unos horarios establecidos. Recuerde también, hermano, que hay unos chats en los que podemos saludar, de pronto interactuar con algunos otros hermanos, saludar, ¿sí? Entonces, les recomendamos muchísimo no perder el hábito de congregarnos. Bueno, otra recomendación también que queremos hacerles es de seguir cumpliendo con nuestras obligaciones con el Señor, con nuestros compromisos con el Señor. Recordemos que en este tiempo la iglesia continúa con obligaciones de diferente índole, seguimos teniendo compromisos, hay que pagar arriendo, obligaciones de pronto con otras entidades, hay una nómina. Entonces, es muy importante que ustedes, hermanos, al igual que nosotros, sigamos aportando a la obra del Señor, porque el reino de Dios no se detiene, el reino de Dios continúa avanzando, y para eso son esos aportes que hacemos, esas donaciones. Aquí están nuestras cuentas, para que usted pueda realizar esa consignación y continuar con sus aportes y sus donaciones. También queremos recordarles de que es importante seguir realizando los grupos, ya sea de manera virtual o reuniéndose muy poca gente, en fin, la estrategia que Dios le haya dado para este tiempo con la tecnología, con todo lo que está a nuestro alcance para hacer esos grupos, apliquémosla, hagámoslas, porque es importante cuidar de nuestra gente, es importante que ustedes cuiden sus discípulos, que ustedes cuiden las personas que Dios ha puesto allí para ustedes, para que crezcan en el Señor. También quiero recordarles o comentarles, pasado mañana, 1 de mayo, tenemos un culto, un poderoso culto de milagros a las 7:30 de la noche. No se lo vaya a perder. Próximo viernes, recuerde, próximo viernes 1 de mayo, 7:30 de la noche, culto de milagros. Si usted, me imagino que tiene alguna necesidad, tiene algo que pedirle a Dios, un milagro. Si no, conéctese igual también y pida un milagro para alguien que usted sepa que necesita ese milagro. ¿Sí? Esto es ayudándonos en todo, entre todos debemos ayudarnos. Amén. Amén. Ahora, iglesia, vamos a hablar, vamos a escuchar, vamos a ver, a tener el mensaje que Dios ha puesto en nosotros para esta noche. Pero antes vamos a hacer una pequeña oración para iniciar. Allí donde usted está, cierre sus ojos, dígale: Señor, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por tu bendición, por tu compañía. Gracias, Dios Todopoderoso, porque tú has estado con nosotros y ahora disponemos nuestro corazón para escucharte, para conocer de ti, para que tú nos llenes con tu sabiduría, con tu amor, bendito Dios. Llena, Señor, en este momento nuestras casas, nuestros hogares, Dios bendito Rey, que nos disponemos, Señor, a escucharte, porque eres tú quien nos habla, eres tú, Señor, quien nos exhorta, eres tú quien nos dirige, Dios Todopoderoso. Llénanos, háblanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta noche vamos a hablar de un tema que Dios nos dio a mi esposa y a mí, y este tema lo hemos titulado: Dios está más cerca de lo que ves. ¿Correcto? Bueno. Entonces, quiero empezar que a lo largo de nuestras vidas
Y pasamos a veces por momentos difíciles, momentos complicados, de angustia, miedo, en fin, ustedes los conocen, saben de ellos. Y en estos momentos nosotros a veces nos sentamos a reflexionar, a cuestionar las cosas y empezamos a poner en duda en nuestras creencias, nuestros principios, nuestra fe, ¿sí? Y tendemos a pensar de que Dios nos ha abandonado, o que está muy lejos, o que ya no le importamos, o que está enojado con nosotros. En fin, muchas cosas podemos pensar acerca de este tema. Pero en realidad, hermanos, Dios está más cerca de lo que nosotros podemos verlo o podemos percibirlo. En la carta de los Hebreos encontramos una definición que es básica en nuestra vida como cristianos. En Hebreos 11, versículo 1, dice, la versión Reina Valera dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en esa última frase es que queremos reflexionar hoy en día, esta noche, en esa frase, en esa última, que dice la convicción de lo que no se ve. Es una frase muy simple, pero muy especial, muy importante, ¿sí? Porque es donde debe estar basada nuestra fe, en la convicción de que lo que no podemos ver está allí, especialmente nuestro Señor, nuestro Dios. Entonces, encontramos en la Biblia muchos ejemplos en los cuales Dios ha estado cerca de su pueblo, cerca de nosotros, por medio de sus bendiciones, por medio de las cosas que nos ofrece. ¿Sí? Y siempre ha estado a un lado, siempre ha estado al lado de nosotros y de su pueblo. Sino que sencillamente nosotros no lo vemos o no lo percibimos por el momento que estamos pasando. De hecho, amor, no sé si tú recuerdas el mensaje que hace muy poco tiempo nos predicaba nuestro apóstol, en el cual Abraham subió al monte con Moisés y él subió precisamente a ofrecer un sacrificio, pero no llevaba un cordero, no llevaba ningún animal para hacer el sacrificio. Y sin embargo, Abraham, por las palabras y por la forma como él habla en ese pasaje, se percibe que Abraham no llevaba el animal, pero él tenía la certeza, él tenía la convicción de que Dios iba a proveer ese animal. Y de hecho, Dios lo hizo, o sea, Dios lo proveyó. Pero en ese pasaje, en aquella ocasión, lo que nuestro apóstol nos hacía ver o nos llamaba mucho la atención era que él tenía el animal al lado, o sea, él estaba muy cerquita, porque dice que hubo un momento en que Dios abrió sus ojos y les mostró el cordero que estaba ahí trabado, ¿sí? Un cordero que había trabado, y que gracias a ese cordero fue que Abraham pudo ofrecer el sacrificio. Y entonces yo creo que precisamente de esto es de lo que Dios nos ha querido hablar, ¿no? Lo que nos ha mostrado y de lo que se debe tratar este mensaje, y es de que muchas veces Él nos ha bendecido, las bendiciones están ahí, pero nosotros las podemos tener a nuestro lado y no las vemos. Sí, correcto. Sí, Abraham tenía la certeza, ¿sí? de que Dios le iba a proveer ese cordero para el sacrificio. Pero días pasados también estaban el apóstol y los pastores hablaban de las emociones. Y precisamente en esas emociones negativas, angustia, miedo, en fin,
tristeza. Esas emociones causan un efecto en nuestra vida y que nos nubla la vista, el entendimiento, nuestra percepción, y es donde esas emociones no permiten que nosotros podamos ver cuán cerca está Dios de nosotros. Entonces vamos a hablar de tres formas en las que Dios nos demuestra que está cerca de nosotros, pendiente de nosotros. Vamos a ver entonces ahora tres formas de cómo Dios está cerca de nosotros. Número 1, vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 14. Dice: entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Dejémoslo hasta allí. Aquí podemos ver en este pasaje que había un sitio. Estaban sitiando ¿a quién? Al profeta Eliseo, la ciudad donde estaba el profeta Eliseo. Resulta que el rey de Siria estaba en guerra contra Israel y siempre buscaba un lugar donde atacar al pueblo de Israel, pero resulta que Dios hablaba al profeta Eliseo y Eliseo le hablaba al rey de Israel para que no fuese a pasar por el lugar donde estaba el rey de Asiria. Entonces el rey se dio cuenta de que era Eliseo quien estaba estropeando, que era Dios por medio del profeta Eliseo quien estaba estropeando sus planes, y decidió ir a capturar a Eliseo. Entonces mandó a un gran ejército a la ciudad donde él estaba. ¿Qué ciudad? Dotán. Y en esa ciudad el ejército sitió la ciudad. ¿Qué es un sitio? Un sitio es que rodean la ciudad, bloquean toda entrada, toda salida, nadie entra, nadie sale. Eso es un sitio. Entonces allí Eliseo o cualquier habitante que quisiera salir de la ciudad no lo podía hacer. Eliseo no podía escapar. Entonces, cuando se levantó el siervo que acompañaba a Eliseo, vio este gran ejército, ¿sí? Y nos damos cuenta que no importa en qué nivel espiritual estemos, no importa cuánto sirvamos a Dios, no importa qué dones Dios nos haya dado, ¿sí? Siempre alguien que sirve a Dios va a tener persecuciones. Siempre va a tener a alguien que quiere acabarlo, quiere aprenderlo, ¿sí? Pero en este caso no era Eliseo el que estaba preocupado porque no podía escapar, porque no podía salir, porque lo iban a agarrar. En este caso era el que lo servía. Y en muchos casos en la Biblia encontramos muchos casos de profetas que sí pasaron personajes, entre ellos profetas, reyes, en fin, que se encontraron en una situación de persecución y no tuvieron la fe que tenía Eliseo. Ahora que tú dices que no importa el nivel espiritual, y mencionabas ahorita precisamente que Eliseo no tenía miedo, el que tenía miedo, el que se preocupó fue su criado, fue su siervo. Creo que es muy importante también lo que tú dices, ¿no? Que no importa el nivel espiritual, porque también hay ejemplos en los que
es el hombre de Dios el que tiene miedo. Y ahí entonces uno piensa que no importa que uno diga es que yo soy pastor, es que yo soy mentor, es que yo sirvo en un ministerio, es que yo soy ministro de alabanza, realmente cualquiera de nosotros podemos en cualquier momento sentir miedo, ¿sí? Somos vulnerables, no somos infalibles. Un ejemplo es Elías, ¿sí? Elías, cuando Elías derrotó a los profetas de Baal, o sea, después de semejante hazaña, o sea, después de semejante muestra del poder tan grande de Dios, ¿sí? Viene alguien y atemoriza a Elías, y Elías sencillamente sale y huye y se mete en una cueva. O sea, Elías literalmente se encuevó, ¿sí? Y ahí podemos ver como un hombre de Dios, al que Dios ha usado de semejante manera, tuvo miedo, ¿sí? En un momento en que se sintió perseguido, en un momento en que se sintió atacado. Entonces, yo creo que hay situaciones en las que aún nosotros mismos podemos llegar a sentir, a pesar de tener comunión con Dios, a pesar de servirlo, a pesar de estar en un nivel espiritual que uno podría decir es bueno, pueden venir ataques y podemos llegar a sentirnos como se sintió Elías, con miedo, ¿sí? En el ejemplo que tú pones de Eliseo, pues ahí no se ve miedo en Eliseo, sino en su creador. Pero hay ejemplos en que los siervos de Dios han tenido miedo. Sí, correcto. Es natural tener miedo. Es natural que uno después de una amenaza pues sienta miedo, ¿sí? Eliseo lo tuvo, Elías tuvo miedo y se fue y se escondió en una cueva. Elías en el momento de esa emoción de miedo que él tuvo, de ese sentimiento de miedo, Elías no vio todo lo que había hecho Dios horas antes, es que eran horas que habían pasado, ¿sí? No vio lo poderoso que Dios actuó por medio de él con los profetas de Baal. Y la respuesta de él debía haber sido que así como pasó con los profetas, Dios lo iba a respaldar y de igual manera iba a hacer con la reina, pero no, él tuvo miedo y salió corriendo. Dios igual pasó con la reina lo que tenía que pasar, lo que Dios había dicho que iba a pasar con la reina, pero Elías no se acordó de esa palabra en ese momento y tuvo miedo y se fue. Y Elías se fue y se escondió. Lo importante es que no nos dejemos derrotar por el miedo. ¿Por qué? Porque Dios está cerca de ti y lo demuestra con su protección. Esa es la forma en que de este primer punto. Dios está cerca de ti y te lo demuestra con su protección. Que tenga que mandar ejércitos, los que quiera, si te lo quiere demostrar así. Dios puede hacer como quiera para protegerte. En la Biblia hay muchos ejemplos de cómo Dios protegía a su pueblo, a su gente o a alguien que ha creído en él. Los ha protegido. Ahí está Daniel, cuando lo metieron a la fosa de los leones. ¿Cómo protegió Dios a Daniel? Lo guardó de los leones. ¿Sí? Sí, claro. Y es una demostración de que Dios estaba con él, ¿sí? Pero entonces, en ocasiones, hace falta que alguien nos abra los ojos, hace falta que alguien nos pellizque, nos sacuda. Miremos versículo 17, de allí de Segunda de Reyes 6, y dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros alrededor de Eliseo. No importa por cuánta gente seamos perseguidos, no importa por cuánta
situación venga a nosotros a perseguirnos. Es más fuerte el que está con nosotros, iglesia, hermanos. Es más fuerte el que está con nosotros que todos los que nos persiguen juntos. Dios puede poner a nuestra disposición, como le decía ahora, un ejército de personas, un ejército de ángeles. Es más, puede estar presente Él mismo y con eso nos basta. Con eso es suficiente. Como conclusión en este punto podemos ver que para los que caminamos por fe, no nos es necesario ver, sino tan solo tener la convicción de que sabemos que no vemos, pero allí está. Dios está allí. La protección de Dios está allí, está con nosotros. Hermano, en este momento, la protección de Dios está contigo en tu casa. No te preocupes por un virus. Que me dio un virus, que mi hermano dio un virus. De alguna manera Dios se va a glorificar. Amén. Versículo 18 de Segunda de Reyes dice: y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme la petición de Eliseo. Entonces, imagínense, todo un ejército persiguiéndolos, buscando a Eliseo. Eliseo rodeado sin ver por dónde, físicamente no había por dónde poder escapar, pero Dios puso un ejército alrededor de ellos para guardarlo, y como si fuera poco, al ejército enemigo lo hirió con ceguera. Por muy grande que sea ese ejército, es más, con solo que hubieran quedado ciegos, yo creo que Elías podía haber podido escapar. ¿Sí? Pero lo que quiero que noten aquí es que la percepción de Elías, la seguridad que tenía Elías de que Dios estaba con él, se vio en todo lo que él le pidió, se hizo. Dios se lo concedió. Iglesia, en oración podemos encontrar las victorias. En oración Dios está allí con nosotros. Dios se acerca, Dios nos da las victorias en la oración. Bueno, la tercera forma de cómo Dios está presente en nuestras vidas, está cerca de nosotros, de cómo Dios está cerca de nosotros, es con su presencia, con la presencia de Dios. Vamos a ver el libro de Lucas, vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Vamos a leer el versículo hasta el versículo 17 y de ahí saltamos al 19. Dice: y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le reconociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Versículo 19. Entonces él les dijo: ¿qué cosa? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Hablábamos de que esta es la tercera forma en la que Dios se manifiesta. Manifiesta su presencia, manifiesta su cercanía a nosotros, y es con su presencia. En los anteriores ejemplos vimos que se manifestaba
de diferentes formas. Incluso hay muchas formas adicionales, además de las que hemos hablado. Hablábamos de que se manifestaba con su protección, con su provisión, con su bendición, ¿sí? Pero aquí vemos de que Él manifiesta que está cerca de nosotros con su presencia. Para contextualizar un poco lo que leímos aquí, hablamos de que iban 2 discípulos de Jesús, ¿sí? Estos 2 no eran los dos no eran 2 de los apóstoles, ¿sí? Esto dice aquí, el texto empieza diciendo que he aquí 2 de ellos iban el mismo día. El mismo día, ¿qué día? El día en que Jesús resucitó. De eso está hablando aquí este pasaje. De eso es la discusión que ellos estaban teniendo aquí, de la muerte de Jesús y de los acontecimientos de ese día, cuando estas 2 mujeres, las Marías, la madre de Jesús y María Magdalena, fueron al sepulcro de Jesús a visitarlo, a ungirlo, y se encontraron con 2 ángeles que les dijeron que Él había resucitado. Fueron con la noticia a los apóstoles y algunos de los apóstoles fueron a constatar lo que estas mujeres habían ido a contar, y vieron el sepulcro abierto, lo vieron vacío, pero no encontraron por ningún lado a Jesús, ¿sí? No encontraron a Jesús, no vieron a Jesús. Entonces ellos quedaron como con la duda. Para mí, que pensaron, ¿sería cierto o sería que alguien se llevó el cuerpo? Sí, muy seguramente. Entonces, estos 2 discípulos, ya volviendo al texto, estos 2 discípulos iban caminando y discutiendo estas cosas e iban tristes, porque cuando el Señor Jesús se les acercó y les preguntó de qué estaban hablando, también les preguntó, ¿por qué van tristes? ¿Por qué van tristes? ¿Por qué estáis tristes? ¿Sí? Entonces, en ese momento que Él se les acercó, ellos no podían reconocer al Señor. ¿Por qué? Porque estaban tristes. En medio de su tristeza, de su desconcierto por los hechos que habían sucedido, estos discípulos no habían podido reconocer a Jesús. Lo mismo pasa muchas veces en nuestras vidas. Puede pasar en tu vida, puede pasar en la de cualquier persona, en medio de una tristeza, de un desconcierto, de algún suceso. Uno puede preguntarse, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo lo puedes tener caminando a tu lado y no darnos cuenta. ¿Por qué? Porque, como lo decíamos al principio, las emociones, este tipo de emociones, nublan nuestra percepción y nuestro entendimiento acerca de Dios, acerca de la cercanía de Dios, que decíamos, sentimos que Dios está lejos, que Dios no está, que quizá está enojado con nosotros, que nos ha abandonado, en fin. Pero en realidad aquí ellos, en el texto que leíamos, ellos pensaban que Jesús estaba muerto. Y como pensaban que Jesús estaba muerto, no podían reconocerlo, que se estaba caminando con ellos. Igual nosotros, en medio de una angustia, sentimos que Dios está lejos, en medio de algún dolor o algo, sentimos que Dios no está con nosotros, está lejos, y por eso no podemos reconocer que Dios está allí al lado de nosotros. Ellos conocían el poder de Jesús, ellos conocían lo que era capaz de hacer, ellos conocían de dónde venía, ellos sabían quién era Jesús. Mas allí no les alcanzó la fe, no alcanzó la fe allí para creer de que Él iba a resucitar, de que Él había resucitado. ¿Sí? Lo que hablábamos al principio, les faltó convicción de lo que no podían ver. Les faltó estar convencidos de que realmente Jesús había resucitado. ¿Sí? Ellos
En el versículo 21 de Lucas 24 dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día de que esto ha acontecido. ¿Acontecido qué cosa? Lo que hablamos ahora, la muerte de Jesús, que era la discusión que ellos tenían en ese momento en que ellos venían, de que ellos estaban caminando allí. Sí, de hecho ellos estaban tristes, y la razón por la que estaban tristes era por eso, porque Jesús había muerto, ¿no? Porque pues les hacía falta, tú mismo lo acabaste de decir, eran discípulos de Jesús, sabían quién era Él, cuán importante era, seguramente si no habían sido protagonistas en alguno de sus milagros, por lo menos yo creo que estaban enterados de ellos, o tal vez habían presenciado los milagros, y por eso mismo les dolió la muerte de Jesús, ¿no? Pues les estaba haciendo falta. Sí, correcto. Ellos estaban tristes por lo que leíamos en el texto. Ellos esperaban en Jesús, esperaban el Salvador de Israel. Esperaban alguien que los iba a libertar. ¿De quién? Del yugo del gobierno, de un gobierno extranjero que estaban viviendo en ese momento. ¿Sí? Pero no entendieron muy bien cuál era la cuestión del reino de Dios. ¿Sí? No acataron, no prestaron atención a lo que Jesús les dijo cuando estaban vivos. ¿Sí? Que era necesario que Él muriera, y era una profecía que venía desde muchísimo tiempo atrás. Los profetas hablaron de eso, que iba a venir un Salvador y que éste iba a morir, pero que igual al tercer día iba a resucitar. ¿Sí? Y Jesús se los dijo, y ellos no tuvieron eso en cuenta. La tristeza de ellos ya había cegado el entendimiento en esa parte, había nublado la fe de ellos. A veces en nuestras vidas también tenemos a tener este tipo de cuestionamientos, ¿sí? Pensamos que que alguna situación nuestra ya a Dios no le interesa, ya a Dios no le presta atención, o quizás pensamos que la voluntad de Dios era esa, ¿sí? Y no es así. Quizás la voluntad de Dios no era esa, o pasó por algo para que Dios se glorificara en algo, como en la muerte de Lázaro. ¿Sí? Jesús dijo que esa muerte era necesaria para glorificar el nombre del Señor, el nombre de Dios. Pero entonces, lo que quiero resaltar aquí es que las cosas tienen solución. Así hayan pasado, tienen solución. Si pudo resucitar Jesucristo, cualquier cosa tiene solución. El hombre, mire, a mí muchas veces, cuando estaba niño, los más viejos, mi papá, decían, todo tiene solución, lo único que no tiene solución es la muerte. Pero aquí encontramos que en Cristo Jesús hasta la muerte tiene solución. Amén. ¿Sí? Hasta la muerte tiene solución. Y cualquier cosa que estés atravesando, cualquier cosa que esté pasando en tu vida, cualquier situación, tiene solución en Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Vamos a ver versículo 22 y 24 de Lucas. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre vosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, lo que les comentaba ahora, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron, así como las mujeres habían dicho, pero él no le vieron. Hermanos, esto es como lo que les comentaba ahora, ¿sí? Todas las profecías apuntaban a que estas cosas iban a suceder tal cual como estaban sucediendo. Pero los apóstoles,
sus discípulos, los discípulos de Jesús, no tuvieron en cuenta la resurrección. No, la fe, la convicción de que Él iba a resucitar, no tuvieron en cuenta por la tristeza que tenían, ¿sí? Pensaron que al morir Jesús, quizás parte de su poder había muerto también. Ellos habían visto a Jesús levantar muertos, ¿sí? Sacar muertos de sepulcros, y pensaron que ese poder había muerto con Él, ¿sí? Pensaron que ese poder había muerto con Él y que ya no, pero no fue así. La emoción de ellos, la tristeza de ellos fue la que, el desconcierto de lo sucedido fue lo que causó que ellos en un principio no hubieran creído que Jesús había resucitado, y que estos dos discípulos no pudieran reconocerlo, no lo hubieran podido reconocer en el momento en que se acercó a hablar con ellos, ¿sí? Tanto así que él estuvo en su casa. Leamos el siguiente versículo, los siguientes versículos, versículo 30 y 31. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Jesús estuvo con ellos incluso en la casa a donde ellos iban. ¿Por qué? Porque en medio del camino, cuando ellos llegaron a su destino, a ese pueblo o a esa aldea de Emaús, Jesús hacía de que iba a caminar más lejos. Si estudian bien los versículos anteriores, Jesús hizo de que Él iba a ir más allá, y ellos lo convidaron porque ya era muy tarde. Entonces lo convidaron a que se quedara en la casa con ellos, y Él aceptó, y Él estuvo conversando ahí con ellos, y ellos allí incluso tampoco lo habían reconocido, no lo habían reconocido, solo hasta el momento en que en la mesa, en la comida, Dios bendijo y les repartió la comida. ¿Vos imaginas qué estaría pensando Jesús de ellos en ese momento? ¿Qué podría estar pensando Jesús en ese momento de ellos? No sé. Pues Sí. Jesús siempre les decía que eran, pues antes, ¿no? Les llamó muchas veces a sus apóstoles incrédulos, hombres de poca fe. Yo creo que en ese momento, Jesús como que estaba pensando eso, o sea, estos incrédulos, o sea, tantas veces que les hablé, los profetas, todos les habían dicho que Él iba a resucitar, y aún en ese momento, teniéndolo sentado a la mesa, y no creían que Jesús había resucitado. Sí, tienes toda la razón. En ese momento yo creo que sí, de verdad que Jesús debió haber pensado lo mismo que les habló en muchas ocasiones. La duda, la incredulidad, no había permitido de que ellos reconocieran allí a Jesús. En medio de la tristeza, la duda y la incredulidad nubló allí la percepción, la vista de estos dos discípulos, y no lo pudieron reconocer. Y allí pues tenemos que tener la fe y la convicción que Él está siempre a nuestro lado, ¿sí? Dios mismo se va a revelar a nuestras vidas cuando nosotros nos sintamos perdidos. Ahora, la verdad es que no debe ser necesario de que nos sintamos estemos en esta misma situación, así como no es necesario de que estemos en un desierto para que Dios nos bendiga o nos dé provisión, ¿sí? No es necesario estar en medio de una persecución, de enemigos para que Dios nos dé protección. Dios nos da la protección en cualquier momento. Dios nos da la provisión, como le decíamos ahora, en cualquier momento. Y asimismo Dios nos da su presencia en cualquier momento. No es necesario que nosotros estemos tristes, pero a veces somos tan ciegos
que es necesario que Dios haga algo, nos pellizque, nos estruje, nos dé una patada como para que nosotros abramos nuestros ojos, sintamos que Él está allí. Pero ¿qué es? Todo por la frase que hablamos al principio, la convicción de lo que no se ve. En estos días escuchaba un mensaje, o leía, no, ya no recuerdo, en WhatsApp, que me llegó, que decían que hay personas que dicen que no creen en Dios sencillamente porque no lo ven. Pero muchas de esas mismas personas que no creen en Dios porque no lo ven, hoy en día están atemorizadas y tal vez incluso está escondiéndose de un virus que tampoco pueden ver. Pero la realidad es que hoy hemos visto en la Biblia 3 ejemplos en los cuales no vemos porque nuestros ojos están cerrados, pero Dios está más cerca, ¿sí? Aun cuando no veamos, ¿sí? Aun cuando no lo podamos ver, Dios está más cerca y Dios nos muestra, ¿sí? Esas 3 formas en las que nos hace que literalmente veamos que Él sí está cerca. La primera forma fue brindándonos su protección. La segunda forma, dándonos provisión. Y la tercera, con su presencia. Yo quiero que recordemos el pasaje que está en Mateo, capítulo 28, en la segunda partecita del versículo 20, que dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recordemos que esta es una promesa y yo creo que tal vez de las más lindas que pueda haber en la Biblia, que nos hizo el Señor Jesucristo antes de partir, donde Él nos aseguró que iba a estar con nosotros. Y no importa cuál sea la circunstancia en la que estemos atravesando, tenemos que tener la certeza de que Él está ahí y que las bendiciones que Él tiene para nosotros también están ahí. Es simplemente pedirle a Dios que abra nuestros ojos, que nos permita ver. Y a ti que nos estás viendo por primera vez, quiero decirte que si en algún momento te has preguntado que por qué Dios te ha abandonado, te has sentido solo, has creído que Dios no escucha, no te escucha, quiero decirte que tú también tienes a Dios más cerca de lo que tú lo puedes ver. La prueba de ello es que envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para que tú y yo algún día podamos ir al cielo. Ese es el regalo más hermoso y más maravilloso que Dios nos ha podido hacer alguna vez. Y yo creo que es la mayor manifestación de Dios para decirnos realmente cuánto le importamos y cuán cerca está de nosotros. Pero para que tú puedas ir al cielo, para que tú también puedas ser salvo y puedas recibir ese regalo de la vida eterna, yo te invito en esta noche a que hagas esta oración conmigo, a que cierres tus ojos y le digas ahí donde tú estás, Señor Jesús, yo te doy gracias por mi vida y te doy gracias porque en esta noche tú me estás permitiendo conocerte. Yo en esta noche me quiero acercar a ti y te quiero pedir perdón porque te he fallado, porque he pecado. Te pido que perdones mis pecados. Reconozco que tú moriste en una cruz por ellos y me arrepiento de haberte ofendido, me arrepiento de haberte fallado. Te pido que por favor vuelvas conmigo y te reconcilies conmigo, Señor Jesús. Yo te pido que por favor escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Amén. Espíritu Santo, yo te pido que a quienes hayan hecho esta oración en esta noche, vengas a morar en el corazón de cada uno de ellos, Espíritu Santo. Ven y llénalos. Permíteles, Espíritu Santo, seguir caminando contigo. Permíteles, Espíritu Santo, que este camino que ellos están empezando hoy no lo abandonen. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, las personas que hicieron esta oración por primera vez y desearían contactarse con nosotros para ayudarles en alguna situación, orar por ustedes, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestros canales virtuales, ¿sí?
a través de Twitter, Facebook, estamos disponibles. Dios les bendiga. Iglesia, para terminar, colóquese sobre sus pies, vamos a orar conforme a la palabra que Dios nos dio en esta noche. Señor, Dios de los cielos, gracias. Gracias porque en esta noche hemos aprendido de que tú has estado con nosotros, estás y estarás siempre con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, por tu protección, por tu ayuda, por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias, gracias. Te bendecimos, Señor. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos para poderte ver, para poder ver todas las bendiciones que tú has puesto a nuestro alrededor, a nuestro alcance. Gracias, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, para no perder la oportunidad de ser bendecidos, Señor, de ser bendición, Dios de los cielos. Abre nuestros ojos para verte. Abre nuestros ojos para ver las fuentes de bendición que tú has dispuesto, bendito Señor. Ábrelas, Dios Todopoderoso. Necesitamos abrir nuestros ojos. No permitas, Señor, no permitas que nuestros sentimientos de angustia, de miedo, bendito Señor, que las circunstancias nublen nuestra percepción acerca de ti, bendito Señor. No lo permitas, Dios Todopoderoso. Al contrario, danos la seguridad, Señor. Danos la seguridad de que tú estás con nosotros, de que tú estás en todo lugar con nosotros, en el desierto, en la angustia, en el miedo, en las persecuciones. Tú estás con nosotros, Señor, y nada nos pasará, nada nos faltará. Tú nos sustentarás en cada momento, bendito Señor. Solamente, bendito Señor, danos el valor para no dejar que nuestra vista se nuble, Dios de los cielos. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Queremos ver tu rostro, Señor, y amarte para siempre. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santos y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Decimos santo. Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo y contemplar tu majestad y el resplandor
gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Sus ángeles dicen, Santo, Santo. Dicen, cantan Santo. Y su iglesia, y contemplar tu majestad y el resplandor. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor. Derrama tu amor y poder cuando cantamos. Y contemplar y el resplandor. Derrama tu amor y poder y contemplar tu majestad, oh, y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Quiero verte, Señor. Santo, Santo, Santo. Tú eres. Decimos. Decimos Santo, Santo, tú eres Santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Y contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Tú eres. Quiero verte, Santo, Santo, Santo. Tú eres Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte, yo quiero verte.